Seguimos aquí en Educandos porque nunca dejamos de aprender. Quienes se quieran comunicar pueden hacerlo al celular de la radio 2945-336618 o a través de redes sociales pueden buscar Educandos con X en Instagram o en Facebook, ponen Educandos Radio 107.5 y ahí van a encontrar para poder seguirnos. Bueno, yo les adelantaba que hoy vamos a estar tratando esta cuestión que nos atraviesa a nivel nacional, que tiene que ver con la situación de la adaptación que hemos desarrollado en las distintas escuelas y en los distintos ministerios a este contexto de cuarentena, de pandemia, de tecnologías digitales, y considero que es importante poder escuchar voces de especialistas que vienen estudiando estos temas desde hace varios años, porque no es que las tecnologías digitales cayeron hoy, así de sorpresa, en las escuelas, y también tenemos experiencias que anteceden al plan nacional más importante que hemos tenido, como Conectar Igualdad, experiencias como el caso de Uruguay, como en el caso de Europa o Estados Unidos y muchos otros espacios más que han experimentado la integración de las tecnologías digitales. Hoy hemos invitado a este primer programa a María Teresa Lugo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Ha trabajado como directora, trabaja hoy en día como directora del diploma de posgrado en Planeamiento, Gestión y Evaluación de Proyectos y Políticas Educativas en Contextos Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido coordinadora de proyectos de integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en distintas instituciones y ha sido, por ejemplo, evaluadora de revistas académicas de educación, ha trabajado en el Consejo Asesor del Plan Conectar Igualdad, que mencionaba hace un ratito, es decir, es una voz más que habilitada para poder conversar un poco sobre la situación que nos encontramos. Así que, buenas tardes, Teresa, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Juan? Un gusto estar conversando con vos y con toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y queremos irnos de algún modo de lleno, pero no al contexto actual, porque es quizás el que más conocemos, sino entender algunos de los planteos que vos venís sosteniendo hace tiempo, por ejemplo, pensar las TICs, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación, como esa ventana de oportunidad para el mundo escolar, para el mundo educativo. Es decir, cómo se piensan estos procesos de innovación en las escuelas en relación a las tecnologías digitales. Bueno, yo creo que para poder pensar eso, vos invitás a que la conversación trascienda un poquito la situación de crisis que tenemos por el COVID en este momento, esta pandemia global. Se hace difícil un poco, ¿no es cierto?, de, superar en la conversación este tema, pero sí saber que mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con una mirada de dónde estábamos parados, ¿no? Yo lo llamo la línea de base, pero de alguna manera es ver cómo el virus nos está mostrando en qué sociedad vivíamos, es decir, cuáles eran las desigualdades y las inequidades. Yo creo que esto es un tema como para empezar a charlar, porque de alguna manera la brecha digital nos muestra hoy en la pandemia que la situación es una situación crítica y aquellos estudiantes, aquellas familias, aquellos equipos directivos y docentes que no acceden a la tecnología están mucho más excluidos que antes y con riesgo de estar en una situación de desigualdad muy importante. Entonces, eso sería como un primer tema, porque me parece que plantear esto nos ubica, ¿no?, en un lugar de posibilidad, pero también reconociendo estas cuestiones anteriores. Cuando digo brechas, hablo de brechas de acceso, pero me preocupa más, y acá entramos en esta también situación de posibilidad, lo que tiene que ver con la apropiación de las tecnologías. Siempre digo así, no es lo mismo tener un libro que saber leer, es decir, hay una brecha de acceso que de alguna manera hay que poder resolver con la conectividad, con la infraestructura tecnológica, con los dispositivos, que entiendo que hoy en el anuncio de hace muy poquitos días del plan Juana Manso del Ministerio Nacional quiere dar respuesta a este tema, esta primer brecha, esta brecha de acceso. Ahora, hay otra brecha, que es esta que llamamos de brecha de apropiación de la tecnología,
que es, digamos, el subaprovechamiento de las tecnologías para usos mucho más potentes, mucho más genuinos, y que incluso tienen que ver con la transformación de la educación, la transformación de la sociedad, la vida diaria vinculada con esto. Esta baja apropiación de las tecnologías que se ve en América Latina y en Argentina también, tiene también un correlato interesante para atender, que es lo que tiene que ver con la brecha de género. Esto lo planteo porque a pesar del avance de las tecnologías y del uso inclusive, hay una desigualdad muy importante en el acceso de la tecnología a las mujeres y también, por supuesto, en los usos y apropiaciones. Lo interesante que yo pensaba en relación a lo que planteás es que muchas veces se tiende a creer que el hecho de llevar las tecnologías a las escuelas, por ejemplo, automáticamente transforma las realidades cotidianas y a veces caemos en ese tecnologicismo que nos impide ver que en realidad hacen falta otros cambios, otros procesos de adaptación en el medio. Sí, yo diría, efectivamente coincido que no alcanza con la disposición tecnológica, es decir, no alcanza con los dispositivos en las escuelas o con Internet, pero es hoy algo absolutamente imprescindible y la pandemia lo acaba de mostrar. Otra buena noticia para tener también un punto de vista esperanzado con lo que está ocurriendo es haber declarado servicio universal, por ejemplo, Internet, todo lo que tiene que ver con la conectividad, todo lo que tiene que ver también con la tecnología móvil, porque uno de los datos nuevos que tenemos de la encuesta del Ministerio de Educación es que justamente el dispositivo y el medio de comunicación que más usan hoy en pandemia las comunidades educativas en la Argentina es el WhatsApp. Es decir, que aquí hay una evidencia muy fuerte que tenemos que tener en cuenta para el diseño de las políticas públicas, pero también para el diseño de las políticas educativas y de lo que hacemos en el aula y lo que hacemos en la escuela. No solo hoy que estamos en lo que llamamos educación remota de emergencia, sino en lo que viene, que después de la pandemia claramente están apareciendo esta necesidad y esta transformación de lo que es el paradigma educativo hacia modelos que podemos denominar más híbridos, es decir, con momentos de presencialidad combinado con momentos más o menos acentuados de educación a distancia mediada por tecnologías o educación en línea, como lo querramos llamar. Bueno, uno de los conceptos que se solía manejar, que circuló en alguno de los webinars que vos condujiste o que coordinaste, era el concepto de la pedagogía post-pandemia, que de algún modo va a invitar a repensar las propias prácticas, ya sea por esta cuestión híbrida o así como también para poder pensar nuestro rol como docentes adentro del aula y a su vez también repensar los roles de los equipos de conducción. ¿Cómo ves vos esa pedagogía a posteriori de la finalización de la pandemia? Bueno, es una pregunta potente, ¿no? Yo creo que se están imaginando distintos escenarios. Esta sería como una primera conclusión. Yo creo que sí vamos a tener soluciones más a medida, no se va a poder pensar en una solución única, que esto está bueno. Yo creo que hace mucho tiempo que estamos pidiendo y discutiendo e investigando estas miradas, estas maneras mucho más contextualizadas para pensar las propuestas, ¿no? Yo siempre digo que además de las brechas digitales hay una brecha que es la de expectativas, y es la que separa las necesidades de los estudiantes con la oferta educativa. Yo creo que esa brecha de expectativas, que hablamos de baja relevancia curricular, de desconexión con lo contemporáneo, que presentaba, prepandemia, ¿no? Muchas de nuestras instituciones educativas hoy se pone en evidencia en soluciones mucho más de terreno, ¿no? Esta idea de soluciones territoriales y contextuadas. Entonces me parece que ese sería como un primer tema, ¿no? Modelos que puedan mapear el territorio, conectarse con lo cotidiano,
pensar una manera de construcción del conocimiento mucho más de codiseño, de co-creación, escuchar a las estudiantes. Yo creo que ahí hay un lugar muy fuerte que se expresa no solo en la participación de los estudiantes en los centros de estudiantes y en las organizaciones, sino también en el trabajo pedagógico, en el trabajo día a día que se presenta. Entonces yo creo que ahí tenemos un potencial muy grande con la tecnología. Por ejemplo, esto que te contaba del WhatsApp, una de las cuestiones que aparece con fuerza también es que se utiliza principalmente no solo para la distribución de tareas en la pandemia como está pasando ahora, sino también en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo de los directivos, de los docentes. Yo creo que parte de eso nos habla de una necesidad fuerte de trabajar con otros, de estar juntos, de puentes que se tienen que madurar y robustecer en estos tiempos de pandemia, pero que nos están dando pistas de mucho de lo que ya veníamos viendo, de qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, sabemos desde hace varios años que 30 horas de formación fuera del centro escolar para el equipo docente equivalen aproximadamente a 3 horas de trabajo situado, de capacitación situada, desarrollo profesional situado, como lo querramos llamar. Esto es importante, 30 a 3, es decir, que ya sabíamos que la fuerza es la fuerza del colectivo, la fuerza de trabajar con otros, de todo lo que hablamos de comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, redes de profesores. Esto sabemos que funciona. Hoy se están poniendo en práctica porque sabemos que la educación, a pesar de lo que está ocurriendo, se sigue sosteniendo. Se sostiene desde los hogares, pero se sostiene también desde las comunidades y los colectivos docentes, los directivos, que están acompañando estos procesos. Y vuelvo a esta idea, hoy la tecnología en ese sentido, donde llega, es un aliado importante. Sí, lo que yo pensaba de interesante era ver de pensar, de articular estas políticas macro, digamos, de gestión a nivel ministerial, por ejemplo, estas políticas que llevan adelante como el plan, por ejemplo, Juana Manso, y articularlas también con las micropolíticas de las instituciones escolares, es decir, que va a tener que repensarse esa cuestión ya no tan verticalista, sino de la co-creación o de la coordinación entre distintos niveles que muchas veces parecieran como ajenos, ¿no? O sea, como que los que están definiendo políticas en escritorios parecieran no entender las realidades cotidianas del aula, y sucede a la inversa, y bueno, las necesidades que surgen de las escuelas no son respondidas desde los ámbitos políticos. Bueno, yo creo que este es un desafío importante, ¿no? Un desafío a atender y que tiene que ver con escuchar, con poder posicionar la voz de los actores, de la comunidad educativa, y creo que esto es hoy imprescindible. Me parece que, por ejemplo, cuando planteo lo del plan Juana Manso, también planteo la necesidad de redes de trabajo conjunto donde los docentes puedan compartir las buenas prácticas y las cosas que están pasando hoy. Están pasando muchas cosas en las instituciones educativas. Están experimentando necesariamente en una situación crítica, en una situación de emergencia, pero de alguna manera siempre les estoy recomendando en estos últimos meses que registren todo lo que está pasando, porque esto es un capital muy importante y es un conocimiento colectivo de lo que está ocurriendo. Yo creo que para poder efectivamente planificar lo que está ocurriendo en esto que vos denominás la micropolítica, ¿no? También necesitamos una mirada atenta a las experiencias, a lo que ocurre, a las prácticas de cada uno de los docentes, maestros, profesores, que están haciendo su tarea, y que, vuelvo a decirte, creo que hay mucha riqueza en ese trabajo cotidiano de estar sosteniendo la educación en este contexto. Sí, en ese sentido creo que también es importante pensar, como yo te decía, esta cuestión de la coordinación, por ejemplo, que desde el ámbito estatal, de las políticas provinciales o nacionales, se generen los espacios, por ejemplo, destinando horas institucionales para habilitar estos espacios de intercambio de experiencias o de capacitación situada, que era uno de los ejemplos que vos mencionabas. Poder trabajar más en función de las realidades cotidianas de las escuelas y poder articular quizás. Hay veces que no puede darse esta cuestión de la interacción, no solo entre pares, o sea, entre docentes, sino entre docentes y los equipos de conducción, para que puedan habilitar ellos espacios de formación. Creo que ahí que también podría llegar
llegar a darse, porque se ha observado mucho que docentes, digamos, adultos, profesionales de la educación, no están tan experimentados o no están tan cancheros con las tecnologías digitales aplicadas a la educación. ¿Vos llegás un poco a esa misma conclusión? Sí, efectivamente, inclusive la evidencia nos está trayendo tanto la encuesta del Ministerio, hasta la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, que es nueva, ¿no? Donde también ahí aparece esta digamos, necesidad de mayor formación y de la falta de expertise docente para el uso pedagógico de las tecnologías. Esto es algo que, digamos, es de larga data también. Cuando estudiábamos qué estaba pasando en las políticas de América Latina, no solo de Argentina, aparecía el tema de la falta de formación específica de los docentes como uno de los cuellos de botella más importantes. Entonces, esto es algo que evidentemente hay que resolver y que inclusive te diría, no solamente a nivel de lo que es el desarrollo, lo que es la formación permanente, la capacitación, sino especialmente en lo que es la formación inicial. Yo creo que acá hay un área de vacancia importante a la transformación de la formación inicial y la inclusión de contenidos específicos y de prácticas específicas vinculadas con la enseñanza con la tecnología. Esto es algo que venía de antes, vuelvo a decir esto, que la pandemia está amplificando, pero yo lo veo también como posibilidad en cuanto a que visibilizó un tema evidentemente muy importante y que eran estos docentes de baja expertise con el uso de las tecnologías. Y yo sumaría otro factor que también se ha evidenciado, que tendemos a creer, yo saco la cuenta, y hoy en día no hay docentes graduados ejerciendo que hayan nacido en el siglo XXI. Es decir, eso sucederá el año que viene o el otro, y hasta ahora todos los docentes que ejercemos nacimos en el siglo XX y nuestros estudiantes son nacidos en el siglo XXI. Y tendemos a pensar que son nativos digitales por haber nacido en el siglo XXI, pero hoy se está empezando a notar que los usos que hacen de las tecnologías son un uso más bien ocioso, de entretenimiento, y que quizás esta cuestión de las, digamos, habilidades ofimáticas que se suele decir, o sea, que saben manejar un procesador de texto, que saben adjuntar archivos a un mail, que saben hacer un uso de una plataforma virtual, no siempre se condice. Entonces hay que también enseñarles esas cuestiones que parecieran, a nosotros nos resultan hasta obvias, pero para ellos y para ellas no. Sí, es verdad, es muy interesante esto que traes, porque hay cierta, digamos, como estigmatización, ¿no?, de que todos los alumnos son nativos digitales y todos los docentes o los adultos que forman parte de la comunidad educativa son inmigrantes. Esto hay que ponerlo en cuestión, ya son metáforas que no nos están dando cuenta de esta realidad, y de alguna manera yo creo que la situación es mucho más compleja, o sea, los vínculos con las tecnologías son mucho más complejos y abren un panorama mucho más, yo te diría, de caminos diferenciados. Efectivamente hay cuestiones vinculadas con las habilidades digitales. Yo te diría, los estudiantes están quizás más familiarizados con algunos desarrollos, con algunas aplicaciones. Sin embargo, hay algunos temas y algunas habilidades de fondo que tienen que ver con el uso crítico de la tecnología, el uso democrático, todo lo que hace también a los temas éticos vinculados con la tecnología, que por supuesto esto forma parte del acervo de los docentes, de los educadores, y tiene que ver con el rol de la escuela, con el sentido de la escuela en relación con, por ejemplo, poder trabajar con los estudiantes para que puedan garantizar cuestiones vinculadas con sus proyectos vitales, con esto que llamamos futuros relevantes, y estas cuestiones que la tecnología tiene mucho que ver, no se aprenden de la nada, sino que se trabajan con otros en las instancias educativas. Entonces yo creo que hay mucho para hacer. En realidad no podemos dar por sentado que todos los chicos y chicas ya vienen, digamos, genéticamente preparados para eso. Sí vemos que hay como cierta facilidad en algún uso de la tecnología, pero como vos bien decís, hay cuestiones que no se resuelven. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coconstrucción de conocimiento, que es donde realmente las tecnologías, yo creo que a nivel de la educación hacen un aporte diferencial, ¿no? Esta manera de, digamos, de poder construir, de poder distribuir,
de poder producir conocimiento y que de alguna manera esto forma parte de las prácticas educativas. Bueno, y para cerrar estamos conversando con Teresa Lugo, que es especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Me interesaba pedirte, para quienes nos están escuchando del otro lado, que seguramente hay docentes, recomendaciones que puedas plantear sencillas, digamos, como tips, podríamos decirle, porque nos encontramos en una situación que probablemente hasta fin de año esta cuestión de la enseñanza a distancia se mantenga. ¿Qué les podrías llegar a decir a quienes nos están escuchando? Mira, en primer lugar lo que diría es que nos acompañemos y estemos juntos. Esto es algo que por ahí es de sentido común, pero esta idea de que juntos somos más inteligentes en este momento se nos hace muy fuerte. Esta idea de acompañamiento. Yo creo que la pandemia está teniendo desafíos tecnológicos, que son todos estos que estuvimos conversando, desafíos pedagógicos que tienen que ver con poder sostener las trayectorias escolares de los estudiantes que pueden quedar fuera de la escuela, desconectados, como lo estamos llamando. Este es un desafío fuerte, pero también tiene desafíos de índole afectiva y emocional. Yo no dejaría de lado eso. Por eso la primera cuestión tiene que ver con eso. Estemos con otros, acompañémonos, trabajemos juntos. La otra cuestión que me parece que puede ser una recomendación, no sé si llega a ser una recomendación, pero es trabajar no atosigar con actividades y con recursos. Esto que Mariana Mayo dice, no al revoleo. Yo creo que esto hoy es muy importante mientras sigamos en esta educación remota en emergencia, poder priorizar qué enseñamos, cuáles son aquellos contenidos fundamentales, que muchos van a tener que ver con lo que está ocurriendo, esta idea de una educación mucho más situada y que pueda estar en relación con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la pandemia. Tomar grandes temas, vincularlos, poder priorizar qué se enseña y reforzando saberes. Yo creo que estos son tiempos de quizás más de refuerzo que de abrir grandes nuevos temas. Esta sería otra cuestión. Me parece también que escuchar las necesidades, tanto de los estudiantes como de los equipos docentes, para los que son directivos, me parece que es fundamental. Este puente con las familias, yo creo que la pandemia también mostró que era imprescindible trabajar con las familias. Entonces también ponernos en el lugar del otro, esta mirada más empática, te diría yo, de acompañamiento, que me parece que es muy importante. Y también tener una manera de evaluación o de seguimiento o de monitoreo, como lo querramos llamar, de lo que va ocurriendo, y tomo esta idea de trabajar a partir de los errores como un espacio de interés y de importancia, ¿no? Yo creo que hoy esto puede ser algo importante. Y algo que dije también, registrar todo lo que está pasando. Yo creo que esta también nos va a ayudar a poder salir de esta situación tan crítica, tan difícil, pero también pensando en la salida, en cómo salimos más fortalecidos, sabiendo que la situación va a ser una situación complicada, una situación crítica. Por eso digo, poder trabajar a partir de lo que conocemos, a partir del contexto, a partir de evidencias, pero también poder estar fundamentalmente con otros para paliar esta sensación que muchos docentes transmiten y traen de soledad en estos momentos. Bueno, Teresa, la verdad que te agradezco un montón por todas las recomendaciones, por toda la charla. La verdad que tenemos un gran desafío a quienes hoy nos dedicamos en la educación. Tenemos un desafío por delante que estamos atravesando y que todavía queda un buen tiempo por transitar. Así que te agradezco una vez más por tu tiempo y por todas las respuestas que nos has brindado, que nos sirve para seguir ampliando los distintos horizontes. Muchísimas gracias, Juan. Para mí es un gusto poder estar conversando. Por esto que digo, creo que tenemos todos una responsabilidad de pensar en el otro, de estar juntos y de poder aprender. Así que el gusto es mío y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Teresa. Estuvimos conversando con Teresa Lugo, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la educación.